trabajo, el juzgado de la familia, y por lo tanto hay una serie de instituciones que funcionan para aplicar justicia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de funciones u órganos del Estado, vamos a hablar de esta división de los poderes del Estado entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, y que cada uno está está representado o está bajo la ejecución de personas, porque el Estado, si bien es algo abstracto que yo no puedo tocar, sí lo puedo definir en torno a la administración que le dan las personas que son quienes gobiernan. ¿Ya? Entonces, ¿por quién está representado actualmente nuestro Poder Ejecutivo? Por el Presidente de la República, que fue elegido a través de sufragio en las últimas elecciones, y él administra el Estado. Tiene dos tipos de funciones, ¿ya? Las funciones de gobierno, que es dirigir el país en base a este principio del bien común que establece la Constitución, pensado para todos, y tiene además funciones administrativas, ¿ya? Y para eso trabaja con los ministerios, con la intendencia y otros órganos de gobierno y servicios públicos que permiten que el Estado funcione. La subsecretaría, por ejemplo, y una serie de instituciones gubernamentales y legales de las cuales dependemos. Por ejemplo, si pensamos en educación, nosotros dependemos y el Estado administra la parte de la educación del Estado a través de su Ministerio de Educación. Y a lo largo de todo el territorio nacional hay una serie de subsecretarías regionales, y a su vez existen las direcciones provinciales de educación. Y por lo tanto, todo lo que se determine en términos educativos baja desde el Ministerio de Educación y así se distribuyen las decisiones, hasta que llegan a los colegios o las escuelas. Entonces hay una serie de funcionarios públicos que trabajan para que esto funcione, para que quede un poco más claro. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, avanzamos. Tras el retorno de la democracia, nosotros hemos tenido 5 presidentes que han sido elegidos por sufragio universal, y de esos 5 presidentes, que serían 5 periodos, que cada uno tuvo, 2 presidentes han gobernado en 2 oportunidades, que es el caso de Michelle Bachelet, que tiene la característica independiente de que su gobierno haya recibido una serie de críticas, tanto al final de su primer gobierno como su segundo gobierno. Tiene el icono de ser la primera presidenta de Chile, y junto con eso ser una de las primeras mujeres en ser elegida presidenta en Latinoamérica. Y por lo tanto representa de cierto modo cómo tú puedes acceder desde el mundo femenino, que estaba considerado solamente para los hombres, pero también deja entrever que no importa si gobierne o no una mujer o un hombre, porque finalmente las debilidades que tienen los estados no pasan por una persona. Eso no significó que existiera mayor equidad de género o que existiera mayor igualdad respecto al género, sino que más bien abrió una posibilidad porque de cierto modo tuvo que ejecutar el Estado de acuerdo a lo que establece la Constitución, y la Constitución no está pensada para que exista una igualdad de género. Y en el caso de los otros presidentes, cada uno pertenece a una coalición distinta, y quien nos gobierna hoy pertenece a la coalición de derecha, y es el segundo gobierno de Sebastián Piñera, con todas las críticas que ha recibido tanto en el primer gobierno como en este, que ha sido el gobierno, su segundo gobierno ha sido con un nivel de aprobación bajísimo, de un 12%, hoy ha aumentado un poco, por lo tanto, el grado de representatividad que ha tenido en el último tiempo los presidentes es bastante baja, principalmente por las críticas de este Estado que finalmente no se va a hacer la igualdad, ¿ya? Y esta es una foto del año 2010 que representaba como el bicentenario, como los 200 años de nuestra República Independiente y Democrática. Entonces se habla un poco de la institucionalidad de la institucionalidad republicana y esta tradición democrática que tiene el país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vamos, son preguntas que yo consideré, porque pasar todo el rato, no sé, materia como que un poco, eh,
monótono. Entonces, por ejemplo, pregunta hipotéticamente, ya en Chile existen instituciones que pertenecen al Poder Ejecutivo cuya gestión se relaciona con ámbitos específicos del quehacer nacional, como el transporte, las telecomunicaciones o las viviendas. Estos organismos corresponden a... Ahí tenemos 5 alternativas y por lo tanto sería municipio, intendencia, ministerio, los tribunales o las gobernaciones. Entonces, si yo hiciera esta pregunta en clases presenciales, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver, aquí. Vicente. La Vale quisiera hablar. Ah, ya, muy bien. Dime, Vale. Matías Max dice la C. Valentina. ¿Dónde está la Vale? Aquí está la Vale. Valentina. ¿No? Efectivamente, por la alternativa correcta que Matías contestó corresponde a la alternativa C. Esa sería la alternativa correcta. ¿Ya? Alternativa C, corresponde a los ministerios. ¿Ya? El Poder Legislativo. ¿Ya? El Poder Legislativo está representado por el Congreso Nacional y está compuesta por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Cada estado decide qué tipo de cámara va a tener. Hay algunos estados que tienen una sola cámara con 200 miembros. En el caso de Chile, nosotros tenemos 2 cámaras, por eso se dice que es un Congreso bicameral. Ahora, ¿por qué algunos dicen el Senado tiene que legislar y se refiere como al Senado en su totalidad al Congreso? Porque el concepto de Senado viene desde la República Romana y en la República Romana no se hacía diferencia entre la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Sin embargo, en nuestra legislación se establece que usted tiene que hacer una carrera política y por lo tanto, primero usted es diputado porque tiene que cumplir con una serie de requisitos específicos y también de edad, y después usted pasa a la Cámara de Senadores. Ahora, en términos de importancia, ninguna es más importante que otra, pero tienen atribuciones distintas. Ahora, ¿por qué existen estas 2 cámaras? Porque existiría de cierto modo un grado de control respecto a si la ley que se está aprobando o rechazando eh, está bien. Por ejemplo, la Cámara de Diputados aprueba una ley y como última instancia de revisión, si es que a los diputados se les pasó algo, no lo consideraron, tiene que pasar sí o sí a la Cámara del Senado. Y el Senado tal vez puede decir si efectivamente esta ley corresponde y por ende sí la aprobamos. O puede hacer objeciones y decir no, no nos parece pertinente y por lo tanto nosotros rechazamos. Si eso ocurre, la ley tiene que esperar, que eso es parte del trabajo legislativo, tiene que esperar nuevamente 1 año, 2 años, para volver a ingresar a Cámara. Es decir, para volver a legislar, para que los diputados vuelvan a legislar y los senadores vuelvan a legislar. Para algunos eso es bueno, porque significa de que tenemos leyes que son revisadas rigurosamente. Para otros eso es malo, porque si la Cámara de Diputados dice que no y la Cámara del Senado dice que no, es decir, uno dice que sí y el otro dice que no, ahí se produce un choque y por lo tanto se produce esto que se conoce como las leyes que duermen en el Congreso y que pasan años sin que se pueda legislar sobre una temática. Y ahí van quedando como apiladas estas leyes sin que nadie las pueda legislar. Ahora, si la Cámara de Diputados rechaza la ley, no pasa a la Cámara del Senado. ¿Ya? Siempre la ley tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Ahora, ¿quién presenta las leyes? ¿Quiénes proponen leyes? Las puede proponer el Poder Ejecutivo a través de sus ministros o también la pueden proponer los propios legisladores, ya sea de la Cámara del Senado o ya sea de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Son los que presentan proyectos de ley. La imagen que tenemos ahí no es del Congreso actual, recuerden que el Congreso Nacional se encuentra en Valparaíso desde la década del 90, el objetivo era descentralizar
poco la región metropolitana, y la imagen que nosotros vemos es del antiguo Congreso Nacional, que es el Congreso que se construyó a partir de 1840, cuando se funda la República, ya después de la Constitución de 1833. Y eso se encuentra en Santiago frente a los tribunales de justicia. ¿Ya? Este es el sistema nuevo que nosotros tenemos, de cómo funciona, de cómo se organiza la Cámara de Diputados. ¿Ya? Está integrada por 120 miembros en su origen, y se renueva íntegramente cada 4 años. En el 2017 esto se cambió, y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta por los colores, cada color representa un partido político, porque en el Congreso están representados los partidos políticos. Entonces, actualmente se tiene mayoría de la centro derecha, por lo tanto es como un equilibrio. Entonces, ¿cuál es el problema que se produce cuando tú tienes tanto de la oposición como del gobierno? Es que hay que entrar a negociar, y en ese negociar algunos tienen que ceder sus votos. Por ejemplo, la oposición tiene que votar a favor de los proyectos, o viceversa. Y ahí muchas veces se produce este enfrentamiento político de que no se avanza en el trabajo legislativo porque no quieren aprobar los proyectos de acuerdo a su posición política. ¿Ya? No son oposición. Ahora, ¿cuál es la crítica actual al Congreso? Es que la oposición no parece oposición, sino que el Congreso es como si todos fueran del gobierno de Sebastián Piñera. Esa es una de las críticas más duras, no solamente a cómo funciona la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores en Chile, sino que también a nivel mundial. Se supone que cuando hay oposición, usted debería hacer una crítica, pero muy constructiva y muy fuerte al gobierno actual, con el objetivo de que siempre se busque el bien común. Pero hoy lo que ocurre en los estados democráticos es que no parecen oposición, parecen que todos fueran iguales. Y ahí es donde está la crítica y tal vez la desesperanza en la clase política actual. Y acá tenemos la Cámara de Diputados, que diga la Cámara de Senadores, que tiene muy poquitos miembros, ¿ya? Y son mayores en edad, por lo general. Solamente 38 miembros, y cada circunscripción elige 2 senadores, 2 a 4 senadores. Ellos duran 8 años en el poder, y ellos se pueden renovar, ¿ya? Hasta 10 veces se pueden renovar. El caso más emblemático de un senador que ha estado en el Congreso corresponde al representante de la región del Maule, Andrés Saldívar. Tuvo muchos años en el Congreso, el que tenía la mayor antigüedad, hasta que en la última elección ya no fue elegido. ¿Ya? Y el Poder Judicial, y con esto ya estamos finalizando, el Poder Judicial está formado por la Corte Suprema, que eso está ubicado, que está en Santiago, es el máximo tribunal de justicia. Tiene 21 miembros, eso significa que tiene 21 ministros de la Corte Suprema, que son elegidos por el propio Ministerio de Justicia, y también los nombra algunos el presidente y otros los propone el Congreso. La Corte de Apelación, que son 17 en todo el territorio nacional, y que esto varía de acuerdo a los miembros, dependiendo de la región, de la cantidad de población que tenga cada región. En el caso de nuestra Corte de Apelaciones, obviamente se va a encontrar en las capitales regionales. Y los juzgados de letras que están en cada comuna, que ahí es donde se ven partes menores. Por ejemplo, una infracción del tránsito, si es que usted tuvo algún accidente. Eso se ve en los juzgados de letras, cosas menores. Si es que usted rompió la señalética, o tiene alguna fuga de agua y está inundando la villa, y le pasan parte a los carabineros por daño a la convivencia, usted tiene que ir al juzgado de letras, ¿ya? Porque ve solamente cosas menores. Los tribunales especiales, que son los tribunales de paz, los tribunales de menores o de la familia, tribunales del trabajo que se crearon, porque son muchas las demandas que tienen esos sectores. De hecho, son los tribunales que más trabajo tienen
los tribunales de la familia y los tribunales laborales, y los tribunales penales, que ahí es donde ya se juzga todo tipo de delito que es más grave, que no son infracciones. Desde el año pasado nosotros podíamos asistir desde el colegio al tribunal, a ver una sesión del tribunal acá en Curicó, ahí frente a la Alameda. Pero por la situación actual no vamos a poder ir, muy difícil que vamos. Pero ahí, por ejemplo, se veía un caso y se veía cómo actuaban la jueza, o juez, cómo actuaban los fiscales, cómo actuaba el abogado, las declaraciones que hacían los imputados, se les explicaba cómo funcionaba la sala, 1/4 para que eso ocurra. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, sobre todo en el ámbito de la justicia, porque nosotros teníamos un sistema muy antiguo, y ese era el objetivo de hacer la visita al tribunal, acá en Curicó, el Tribunal Oral en lo Penal, era para conocer un poco cómo era la reforma procesal penal. Ya nosotros teníamos una legislación muy antigua, que venía como desde la década de los 30, y el objetivo que busca esta reforma procesal, que buscaba esta reforma procesal penal, era reformar un poco el sistema judicial y modernizar. Entró en vigencia en el año 2000 y el objetivo es que antes eran inquisitivos, por lo tanto se aplicaba inmediatamente en justicia y el juez trabajaba solo. Él investigaba y acumulaba causas. Y ahora es acusatorio, donde trabaja con un equipo. El juez solamente escucha las evidencias que le presenta el fiscal, que representa al Ministerio Público, que sería el Estado, el que defiende los derechos de la víctima y defiende también que exista una convivencia pacífica y armoniosa en nuestra sociedad, con las evidencias que presenta el defensor del acusado en este caso. Entonces se van presentando estas pruebas y no solamente trabaja el fiscal o el abogado defensor que presentan las pruebas, sino que también testigos que declaran de qué ocurrió del hecho, y también trabaja Carabineros, la PDI y las brigadas criminalísticas que se tienen. Ahora, si ninguna de esas funciona, por ejemplo, usted puede pedir tal vez, si es que la defensa, por ejemplo, lo quiere, si es que es un accidente, asesinato, puede pedir también informes de otras instituciones privadas, si es que el juez lo autoriza. Porque todo lo tiene que autorizar el juez. Entonces, como viene entretenido ahora el sistema en relación a lo anterior. Y lo otro es que son públicos los juicios. Por esa razón, por ejemplo, ustedes podían entrar siendo menores de edad con su identificación, y haciendo los trámites pertinentes podían entrar al juzgado y estar toda la mañana viendo cómo se resolvía un caso. Casos que se pueden resolver en un día o casos que se resuelven en 60 días, 90 días y después se podía volver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el sistema judicial? Bueno, hay un juez de garantía que es el defensor público y los jueces tribunales en lo oral y lo penal, y hay un fiscal nacional que todas las regiones tienen. El objetivo es que sea como todo bien estructurado y por lo tanto de que no exista que nadie va de la justicia. ¿Ya? Eso es lo primero. Y por lo tanto ya no trabaja solo el juez. Es lo más importante dentro de esta nueva estructura del sistema penal. Y se identificó, y por qué se trata este tema, porque es el más cercano a ustedes. Dentro de las modernizaciones que tuvo el sistema procesal penal, es que el tema de la delincuencia aumentaba tanto en los años, y cada vez quienes más participaban de actos delictuales eran jóvenes. Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo así.
y por lo tanto se estableció estas responsabilidades penales para los adolescentes entre 14 y 18 años, y aquí es donde está la crisis que todos conocemos del Sename, porque estos jóvenes que participaban en este tipo de actos delictuales no los podías mandar a una cárcel común, donde estaba toda la población carcelaria. Se apela, de acuerdo a los derechos del niño, la niña y el adolescente, que cuando tú estás en un periodo de 14 a 18 años, independiente de que puedas discernir, estás en una situación de vulneración de tus derechos porque aún eres, es decir, eres parte o son responsables de ti adultos. Entonces mezclar este tipo de población que ocurría antes, en el fondo, era como condenarlos a no recapacitar su vida delictual, porque son jóvenes, son niños, por ejemplo, de 14 años. Entonces, se les privaba y se les condenaba a seguir siendo delincuentes. Esa es la lógica. Entonces, establece sanciones privativas de libertad y por lo tanto, aquellos que eran privados de libertad había que mandarlo a otro centro. Y ahí es donde se mandó al Sename. Y ahí es donde quedó el desastre en el Sename, porque se mezclaron chicos que iban porque tenían abandono de hogar, que no eran delincuentes, y jóvenes que sí habían participado en actos delictuales y de toda la edad. Y ahí se producen los abusos, tanto de quienes los guardadores, como también entre ellos el tema de los abusos y en especial el tema de los abusos sexuales. Entonces al final se terminaban escapando, porque era mejor estar en la calle que estar dentro del Sename. Es decir, el Sename era más riesgoso que estar en la calle. Y sanciones no privativas de libertad, que eso significa que tienen que cumplir con ciertos, no son trabajos, pero que le hacen un seguimiento. Tienen que volver a la escuela, si es que no están en la escuela se tienen que matricular, se hace un seguimiento con un equipo psicosocial, pero aún así ninguno de estas medidas ha funcionado, porque muy pocos centros juveniles funcionan correctamente. Ahora, la última ley establece que van a haber centros para niños hasta 12 años, desde los bebés hasta los 12 años, subdivididos por secciones por edad, y van a haber otros centros para la población adolescente, que sería de los 14 a los 18 años. Pero ustedes saben que cada vez es más trágica la vida del Sename. Parece que levantamos una piedra y aparece algo mucho más, más duro, más violento, y pareciera que no hay solución a esa institución, que tenía un objetivo noble, que era resguardar a esta población vulnerable. ¿Ya? ¿Quiénes controlan el Estado? Para que todo esto funcione, dos instituciones, ¿ya? La Contraloría de la República y el Tribunal Constitucional. En el caso de la Contraloría de la República, lo que se busca es principalmente vigilar el tema de las platas, los dineros, si es que las instituciones ocupan correctamente los recursos que destina el Estado. Entonces, si es que hay un mal uso de fondos, quien tiene la función, tiene abogados, tiene un equipo multidisciplinar de ir a investigar ya qué está pasando con la plata, se revisa y por lo tanto Contraloría lo que hace es, como su nombre lo dice, es controlar el buen uso de los recursos del Estado, que son de todos. Y el Tribunal Constitucional es el que está observando si la ley que se va a aprobar en el Congreso no sea inconstitucional, es decir, no vaya en contra de la Constitución. Por esa razón, cuando se aprueban ciertas leyes y algunos sectores de los diputados, de los senadores dicen, no, esta ley no puede entrar en vigencia porque es inconstitucional. Se pasa al tribunal y el tribunal estudia y dice, sí, efectivamente, esta ley no se puede aprobar. Entonces tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos una serie de órganos que van controlando cómo se ejecutan las leyes, y aquí es donde algunos dicen, bueno, son todos cómplices, en el sentido que o se ponen de acuerdo para rechazar una ley o se ponen de acuerdo para aprobar una ley. Porque cuando no les conviene a ciertos sectores de la población, más bien de los que están en el poder, aplican estos órganos de control. Y cuando les conviene a todos, pareciera que no ocurre nada. Entonces, ahí donde está la crítica
a esta forma como la Constitución establece que nos organizamos como Estado. Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda? O ya se me fueron todas a dormir y me dejaron con el altavoz. No. ¿No? ¿Quién me dijo no? Todavía no caemos. Estamos aquí, tía. No, profesora, estamos acá. Ya, muy bien. No, ninguna. Ya, sí, porque el otro día descubrí que me dejaban en altavoz y se me habían ido. Eso no se hace. Qué mal. Pero bueno, cosas que pasan en la educación virtual. ¿Ya? Entonces, hasta el momento ninguna duda. ¿Ya? Vamos a hacer un resumen. Es decir, voy a hacer el resumen, porque ustedes no me ayudan mucho para que yo haga el resumen. Entonces, la República de Chile establece que tenemos una serie de órganos o funciones que permiten administrar el Estado, todas representadas por personas que son quienes finalmente ejecutan las leyes o ejecutan la administración de este Estado. Tenemos el Poder Ejecutivo representado por el presidente, que el objetivo es administrar a través de sus ministros y una serie de autoridades que ayudan en esta labor. El Poder Legislativo, que se preocupa de crear, mandar y legislar, aprobar o rechazar leyes que van a depender netamente de los intereses, no solamente de los partidos políticos, sino que también de las necesidades que tenga la población. Este Poder Legislativo está representado por el Congreso Nacional, que tiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son elegidos por voto popular y que los cargos se van renovando. Y por último tenemos el Poder Judicial, que está representado por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y una serie de tribunales que se encuentran a lo largo de todo el país y que representan alguna temática o alguna necesidad de la población. Entre los que tienen mayor cantidad de demanda se encuentran los tribunales de familia y los tribunales del trabajo. Y dentro de esta legislación existe una ley bien particular, que es la Ley Penal Juvenil, que es una ley que busca sancionar a aquellos jóvenes que se ven involucrados en algún acto delictual y que por la edad que ellos tienen no pueden ser mezclados con la población carcelaria tradicional, porque el objetivo es reivindicar a este joven y que en el fondo se reforme y que no siga transformándose en un delincuente donde su vida esté basada en la delincuencia. Sin embargo, este sistema pensado para los jóvenes fracasó, está en una crisis profunda, y por lo tanto pareciera que la posible solución no fue solución y al final agravó el problema, porque tenemos niños y jóvenes que cada vez participan con mayor rudeza y con mayor protagonismo en actos delictuales. Ahora, para que todo esto funcione, también existen órganos que están vigilando que los tres órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, hagan bien su trabajo y que no exista abuso de poder o abuso de poder, mejor dicho. Sin embargo, estas dos instituciones, que son la Contraloría de la República y el Tribunal Constitucional, también a veces no hacen bien su trabajo. Por eso existen todas estas críticas a nuestro Estado y que no funciona como debe ser. ¿Ya? Eso sería lo de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actividad? ¿Ya? La actividad que ustedes van a tener que desarrollar, y obviamente la van a tener que desarrollar en Word, es la siguiente: realizar un cuadro de síntesis indicando los siguientes aspectos. ¿A qué me refiero con un cuadro de síntesis? Cuando usted hace la tablita y va a tener que indicar cuáles son los requisitos, atribuciones, duración del cargo para ser elegido presidente, diputado y senador. Entonces, escribe diputado, senador, no, presidente, diputado, senador. Requisitos: no sé, ser chileno, tanta edad, vivir en Chile, ¿no? Un ejemplo.
Después, ¿cuáles son las atribuciones? ¿A qué se refiere con las atribuciones? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su trabajo? Va pasando el paso. Ya. ¿Cuánto tiempo dura en el cargo? 1 año, 2 años, 3 años, ya, para ser elegido presidente, diputado y senador. 2, describir las funciones del juez de garantía, el juez de tribunal, me comí la N ahí, y el defensor público. ¿Cuáles son sus funciones? 3, definir cuáles son las sanciones aplicadas por la ley penal juvenil. ¿Ya? ¿Qué sanciones tienen los jóvenes cuando cometen un delito? Indicar las funciones de la Contraloría y el Tribunal Constitucional. En la número 4 van a indicar 3 funciones de la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Y por último, responder la siguiente pregunta. ¿Por qué existen estos órganos y cuándo ha sido necesario recurrir a ellos? La número 5 se refiere a la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿por qué existen estos órganos y cuándo ha sido necesario recurrir a ellos? Es decir, existen por tal y tal razón y se ha llamado a Contraloría o ha actuado el Tribunal Constitucional en este episodio. ¿Ya? Tienen que investigar un poco ahí. Esta actividad la van a realizar, ahí ustedes se organizan de manera grupal, ya hasta 4 integrantes. Quien lo quiera hacer solo no hay ningún problema, pero lo puede hacer hasta 4 integrantes. Sí les voy a solicitar que me indiquen quiénes van a formar los grupos de estos grupos de hasta 4 integrantes, porque tenemos una sección, que me imagino que los otros profesores tal vez ya se lo comentaron, una sección en la plataforma donde ustedes se pueden reunir de manera virtual, así como yo le hago la clase, para que ustedes puedan intercambiar ideas y puedan trabajar de forma grupal. El objetivo es que se comuniquen, hagan la tarea de forma grupal, se la dividen. A mí me da lo mismo como ustedes se organicen, pero el objetivo es que no tienen que salir de su casa. No le pueden decir a su mamá, me voy donde el Aarón a hacer la tarea. No, porque no pueden salir de su casa, están en cuarentena. Pero sí se pueden dividir la tarea. No lo recibo. Muy bien, no lo reciben. Pero se puede dividir la tarea, no sé, que uno haga todos los requisitos del presidente, otro haga todos los requisitos del diputado y otro haga todos los requisitos del Senado. Eligen a un capitán, no sé, y ahí lo organizan, se ponen de acuerdo y lo organizan, que alguien ordene toda la información. Si vamos a probar esta vez, si dentro de esta actividad el capitán siente que hizo todo el trabajo solito, me avisa, me dice, tía, ¿sabe qué? No sé, la Francisca no me mandó nunca la actividad. Y yo le insistí, mire, tengo todos estos mensajes, ni un problema. Eliminada por convivencia, ¿ya? Porque tenemos que optimizar los tiempos. No puedo revisar 180 correos, les juro que terminé muy agotada. Y también ustedes me copian las actividades, es decir, tenía como 10 guías de la 1 que eran las mismas respuestas. Imposible que las respuestas de opinión todos piensen lo mismo, si somos seres únicos, indivisibles y no pensamos igual. Imposible que tuvieran las mismas respuestas. Entonces tampoco quiero revisar trabajos copiados y que finalmente no sé quién le copió a quién, y si les bajo el puntaje a uno, el otro me diga, oiga, pero yo lo hice. No tengo forma de comprobar de que usted hizo el trabajo, porque se los pasan igual. Entonces, en eso no hemos cambiado, que debería ser una práctica que no deberíamos hacer nunca, porque atenta contra la honestidad y la probidad de los seres humanos. Eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sí, tía, ¿para cuándo esto? Siempre para el próximo miércoles. Y el Ya. próximo miércoles es durante todo el día, recuerden, yo no les doy un horario específico, porque como son jóvenes que están muy estresados,
3 de junio es la fecha, ¿ya? Entonces, necesito que se organicen por grupo y me manden a mi correo. Uno solo no me van a mandar 38 correos. Uno solo me mande el nombre del grupo, ¿ya? Y ojalá que con ese grupo se mantenga hasta el final mientras estemos en esta modalidad de clase online, para yo tener claridad de quiénes forman el grupo. No se me cambien de grupo. No se me cambien de grupo. No voy a decir a menos porque ahí dejo abierta la posibilidad para que se me cambien de grupo, así que no se cambien de grupo. Ya, si usted se juntó con Juanita y con Marianita, quédese hasta el final con Juanita y Marianita. Aunque se saque el pelo con Juanita y Marianita. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? La información está en su texto de estudio. La pueden buscar. En edad 1 está toda la información. Y hay otra información que si no la encuentran en el texto de estudio, la pueden buscar en internet. ¿Ya? Pero está todo en el texto de estudio. Y el texto de estudio debería estar actualizado porque, por ejemplo, el número de diputados y senadores ya no es el mismo. Recuerden que desde el 2017 es una nueva estructura que tiene el Congreso. Son más diputados y son más senadores. ¿Ya? Voy a pasar lista. Aquel que tiene malo el micrófono, recuerde que tiene que escribir en el chat. ¿Ya? Vicente Aguilar.